Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo vamos? Vamos, como te digo todos los días que hablamos, tirando, tirando. Vamos a ver, empezamos con un tema que está de actualidad, que sigue de actualidad, que aparece aún continuamente, bueno, no tanto como quisiéramos, pero aparece en muchos medios de comunicación y ya no solo de los que podríamos llamar de la cuerda o de los más afines, sino incluso en medios de comunicación que podríamos considerar estándar, aunque estos medios de comunicación a veces solo tengan publicación a través de Internet, pero son medios de comunicación eh, como el diario.es o el que tienes o los que tú conoces, Sí, o por ejemplo, el que tú has seguido, Félix, ¿cuál es? uno de ellos es El Salto y otro es Tribuna, la Nueva Tribuna. La nueva tribuna. Bien, pues vamos a hablar de las violaciones de los derechos civiles de los trabajadores y de Sí, las trabajadoras. Pues empieza por donde quieras. ¿Qué quieres bueno, señalar? como todo empieza porque coinciden en el tiempo, coinciden las reflexiones, ¿no? Ir leyendo estas cosas que seleccionas por la mañana de lo que te llega, ¿no? Es decir, bueno, pues ya me da tiempo a leer cuatro cosas, ¿no? Entonces, una que me llamó la atención fue Nueva Tribuna, que era un comentario sobre el índice global de derechos de la CSI, Confederación Sindical Internacional, ¿de acuerdo? Sí. Y doy dato preciso Mm. para cuidar eso, ¿no? Entonces, me llamó la atención, bueno, no sabía que existía ese índice de entrada para empezar, ¿verdad? La ignorancia, siempre la ignorancia es muy superior al conocimiento que tenemos. Y Ujú. entonces lo que me llamaba también un poco la atención, ¿no? Era la afirmación de que de alguna manera los datos que manejaban, habían ido obteniendo de cómo estaba la situación de los trabajadores y de los sindicatos en diferentes países del mismo, llegaba a la conclusión de que está mal. Y yo no sabía que estaba tan mal. No sé si me explico al leer los datos, ¿no? Mm. Y no solamente que estaba mal, sino que estaba decayendo, que estaba empeorándose, ¿no? El índice de 2024 respecto al 2023 mostraba un descenso. Antes había habido, en el 23 había algún ligero aumento, ¿no? Eh, pero algunas de las cifras que aparecían ahí a mí me dejaba muy pasmado, ¿no? Por ejemplo, esto decía que se adoptaron medidas lesivas contra los trabajadores en muchos países del mundo, ¿no? El 87% de los países han violado el derecho de huelga, Mm. en alguna ocasión o varias, ¿no? El 79% han vulnerado el derecho de negociación colectiva. El 75% imponen limitaciones a poder constituir o afiliarse a un sindicato. Y en el 65% de los países los trabajadores no tienen acceso limitado a la justicia. Entonces dices tú, pero bueno, al final llegas a la conclusión de que el movimiento sindical en el mundo, ser sindicalista, bueno, ya lo sabíamos, que en muchos países era un motivo obvio de preocupación personal, porque corrías riesgos y riesgos serios, ¿no? Pero claro, que te des cuenta que los datos son tan duros en tantos países, ¿eh? Claro, unos países que te ponían los 10 países peores para los trabajadores, pues bueno, los títulos pues más o menos tampoco te llaman la atención, ¿no? Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Suazilandia, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía. O sea, no son ninguno países a los que atribuyamos una cierta condición de países democráticos ni modernos en el sentido de derecho, respeto de los derechos y tal, ¿no? Mm. Pero como te digo, era grave, ¿no? O sea, 22 sindicalistas asesinados en 6 países, ¿no? En Bangladesh, en Colombia, en Filipinas, Guatemala, Honduras. Y todo eso es lo que digo que, bueno, te deja un poco asombrado porque eh,
creo que demuestra, a mí, vamos, muestra, o me hace preocuparme aún más por pensar que en estos momentos quizá en el conjunto de las revueltas, de las manifestaciones, actuaciones, movilizaciones de diferente tipo que están intentando cambiar el mundo, parece que una de las que gozan peor apoyo, peor seguimiento es la organización sindical. Sí. El sindicalismo. Entonces, digo, bueno, yo entiendo, yo no niego la importancia del ecologismo, en absoluto. Es decir, me parece, bueno, y aquí hemos hablado de ese tema con frecuencia, y mi postura, la tuya, la de Clara, pues es clara, ¿no? Que hay que ir luchando contra un modelo económico que es profundamente lesivo para el equilibrio ecológico de la Tierra, ¿no? Y que si no lo hacemos pronto, pues vamos a tener, bueno, estamos teniendo ya problemas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo te das cuenta, desde luego, que sigue siendo un problema brutal el problema de las condiciones laborales de los trabajadores y de las dificultades que tienen los sindicatos, y ya no solamente para, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? No solamente para obtener victorias sindicales o luchas sociales exitosas, sino que incluso que la clase trabajadora, las personas que trabajan, se afilien y consideren que sus condiciones de vida les llevarían o a inventar los sindicatos o a apuntarse a los que hay, o dentro de los que hay, si consideran que no están realizando la tarea como debieran, intentar modificarlo desde dentro, ¿no? Todo lo que no sea hacer eso, en definitiva, pues es olvidarse de uno de los pilares. Mm. O sea, ¿Y tú, porque, y tú crees, Félix, que según van pasando las generaciones, es decir, la gente más joven ahora se afilia menos o tiene menos interés por organizarse sindicalmente, por protegerse ante los patronos, ante los jefes, etcétera? ¿Crees que está no pasando tengo, esto? me gustaría, si quieres, lo preparamos otro día con datos más, porque esto me he limitado a este Pero por la estudio. percepción que... Mi percepción, efectivamente, bueno, el otro día, después de mucho tiempo, que como estoy jubilado, suelo ir poco al sindicato, pero fui a una asamblea y me quedé contento. Bueno, la asamblea de mi sindicato de enseñanza en Madrid, que cuando yo empecé éramos 22, ya son 450, ¿no? Pero claro, yo empecé en el 85, ¿no? Eh, Vi que había 4, 5, 6, 4 o 5 de mi generación, Sí, pero los 15 o 20 no eran de mi generación, eran de, digamos, de los 20, 30 años, sí. lo cual me provocó una cierta tranquilidad personal, ¿no? Es interesante eso que dices. Sí, y además les veía con ganas de pelea, Y ¿eh? además que O sea sea, un sector como la enseñanza, es decir, sí, en un que sector como la siempre... enseñanza, fundamentalmente pública, supongo yo, que es mayoritaria el sector, sindicalizada, ¿no? Sí, También hay en la privada. Y entonces, en ese caso concreto, me sentí un poco satisfecho, ¿no? reconfortado, es Sí, decir, en otros contextos, pues no es lo que veo. En los que yo me muevo, bueno, la revista Ola Libre, claro, como es de mi sindicato, vamos, la Federación Estatal de Enseñanza, ahí la verdad es que los que estamos también tenemos unos añitos ya, pero hay también unos cuantos que, no te digo que jóvenes, pero de 30 a 40, que no está mal, es una edad sí, de plenitud. sí, Entonces, en ese sentido sí, pero creo que el otro día lo comentaba contigo, que cuando veo en mi barrio las zonas de reunión de los repartidores, o riders, o como quieras llamarlo, ¿verdad? Pues no veo ambiente sindical, no sé, no veo un ambiente de gente que está hablando entre ellos, compartiendo, y bueno, podrían hablar para, para poder buscar formas de asociarse, lo que fuera, ¿no? Porque son gente sumamente explotada, sino mm, que son gente un poco aislada con su bicicleta, su casco y su móvil. Claro, móvil que necesitan imperiosamente. No es que estén, no sé si están tonteando con el móvil, pero no creo, porque es que los encargos los reciben vía móvil, ¿no?
Entonces, yo no sé si esa gente realmente se está afiliando y, o sea, tampoco tengo muchos datos sobre la población inmigrante, que es más joven que el global, supongo yo que es más joven que el global de la población trabajadora española, ¿no? En promedio. Tampoco tengo claro que se estén sindicando. Lo que te puedo decir es sobre los riders, los repartidores, que debe ir por zonas, porque en Cataluña, concretamente en Barcelona, tienen bastante fuerza. Existe la CGT Así, Riders, que están asociados, que son un número importante y además son reivindicativos, es decir, que debe de ir por zonas. hombre, siempre he ido por zonas, de todas Sí. maneras. No Tampoco me... tenemos muchos datos para decir aquí sí, aquí no, pero no en todos los sitios hay igual. Es decir, que parece ser que hay zonas del territorio de la península o del Estado español que tienen más tradición, a lo mejor, sindical y Yo lucha. te digo, veo poca capacidad de lucha, o Sí. sea, y cuando digo veo poca, cuando lees la prensa, ¿no? Y ves más a los de otros sindicatos, ¿no? De los dos grandes, que al final, al ser los dos grandes y por lo tanto los que tienen más afiliación, son los que tienen más capacidad de hacer cosas. Pero al final lo que ves, la sensación que te da a sus líderes es de formar parte de una élite de liberados sindicales, ¿no? Mm. Que al margen de que puedan estar viviendo para el sindicalismo, desde luego viven del sindicalismo. O Sí, sea, sin poner importante. en duda que vivan para el sindicalismo, o sea, que estén allí para hacer cosas y para movilizar, lo que les veo mucho en la foto, ¿no? Pero me puedo estar equivocando y ser injusto. Yo no les veo con esa capacidad de lucha y hace mucho tiempo no... O sea, yo creo que haría falta más porque las condiciones de trabajo no están mejorando en absoluto, ¿no? Y eso era lo que venía a colación, ¿no? El caso llamativo, y que casi yo lo considero en parte excepcional, ¿no? El de las 6 de la Suiza, ¿no? Ujú. Que estas son de la CNT. Sí, Y estas lo que han hecho, primero es una lucha muy directa, es acción directa, ante un empresario de una panadería, ¿verdad? Me parece, una tienda sí, de es una panadería, pastelería. pastelería, esto es. Y entonces, en inicio parece que hay una mezcla de eh, condiciones laborales inadecuadas y además acoso de género, ¿no? Sí, Con una empleada, que es el disparador. A partir de eso empieza una movilización. Entonces, claro, utilizan una de las formas de manifestarse que posiblemente sea de las que más eh, sensibilidad provoca de indignación por una parte y de apoyo por otra, ¿no? Que es un escrache. sí. Y además acaba de haber una sentencia del Tribunal Supremo sobre ese tipo de manifestaciones y de movilizaciones. Yo la he conocido en el día de hoy. Está referida al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, Uh -huh. que el Tribunal Supremo recalca que las manifestaciones frente a una empresa que ha vulnerado o que los trabajadores creen que está vulnerando sus derechos y sus reivindicaciones, es una lucha justa que no se puede penalizar y que entra dentro del concepto Claro, de... pero el otro Tribunal Supremo hasta las condena. Claro, es que Y ahí ahí está la supongo yo contradicción. que la diferencia, que no es tonta en este caso, creo, pero no, los detalles jurídicos los tendrán que estudiar los juristas porque supongo que recurrirán, ¿no? Mm. Eh, que no están protestando contra una empresa, sino contra un empresario. Sí, pero en este caso el empresario les acusaba de que habían dañado su honor. Y Claro, que... evidentemente, es que evidentemente, claro, pero es en la línea mutatis mutandis que se dice, sin, teniendo todo lo que hay que tener en cuenta de diferencias, los escraches que le han hecho a Pablo Iglesias, a su mujer, ¿no? Que sí. han sido indignantes. Mm.
Yo Bueno, pero creo que en me este solidarizo caso, con ellos. en este caso donde quería ir yo, Félix, es que en Sí, este caso el Supremo, porque lo que se quejaba ante el sindicato del SAT, la empresaria, en este caso creo que era una empresaria, es que había sido dañado su honor por las movilizaciones de los sindicalistas frente a su empresa. Y el claro. Tribunal Supremo dice que eso es la actividad sindical genuina, que es lo que hacen los sindicatos, que es la acción sindical, que eso no se puede pedir. Debiera ser eso, pero luego la condenan por otro lado. Sí, Otro. porque ahí en el caso de la Suiza, ahora tú lo contarás, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas que leer, ¿no? Los jueces, quién era el abogado, quién es el juez de la primera condena, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas cosas un tanto, si no oscuras, por lo menos raras, claro, de quiénes son también los propietarios, los dueños, las relaciones políticas que tienen en Asturias, etcétera. Y entonces hay gente que ha visto que no solo es un acto, digamos, judicial limpio, sino que hay más concomitancias para llegar a esa condena. Pero, en fin, sigue tú porque... No, si más o menos lo que importa contar lo has contado tú, ¿no? Es decir, el origen de la cuestión esta es que una de las mujeres por ejemplo, una mujer que participó en esta no es de las que sufrió los daños, sino que participó con el marido y ha sido condenada juntos a la cárcel los dos. Los Es dos, que, sí, una hija, ¿no? sí, con una hija, ¿no? Tiene una hija y lo han condenado, ¿no? Entonces, la, la, las vecinas y vecinos del barrio, del llano, que es el Gijón, ¿no? Y de la sociedad gijonesa, asturiana, secundaron la convocatoria del sindicato porque era una trabajadora de pastelería para denunciar un caso de presunto acoso laboral y sexual, al cual no hicieron caso. Entonces, como la justicia no ha atendido, ¿eh? Eh, deciden hacer movilizaciones sindicales para mantener la protesta y que el empresario reconozca. Y entonces, claro, la cuestión es que al final esa protesta, que era 30 personas, 30 y pico, ¿no? Es la que es condenada ya duramente a 2, 3 años Mm. de cárcel. No sé si sumables a 5 o No, 2, no, 3. en total, sumados dos condenas. Bueno, no Sí, entremos en los por ahí, detalles. pero anda, son 2, 3 años. En Sí, las cifras que yo he ido a manejar, y sí, ya me parece, desde luego serían como mínimo 3 la sí. condena. Que no, y además es el Supremo, que no es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ¿no? Eso O sí. sea, y ya no es la audiencia provincial de, es decir, de las denuncias, la mayor parte fueron archivadas, las primeras de las 35 denuncias que hicieron contra la empresa fueron archivadas sucesivamente por el juzgado, incluso por la audiencia provincial, que confirmó su sobreseimiento. O sea, que la justicia no le dio la razón a las trabajadoras en ningún momento. ¿Eh? Y sin embargo, la justicia se ha puesto muy de acuerdo rápidamente en condenar la práctica sindical. Lo cual aquí lo complicado de la cuestión es que, por un lado, parece que los jueces, esto es un tema del que hablamos todos, y que al final, claro, los jueces tienen sus sensibilidades. Y obviamente, bueno, hablar de todas las ideologías, pero tú y yo solemos estar de acuerdo en que suelen ser gente más de perfil conservador, ¿no? Ujú. Y entonces tienes una rechazo a aceptar una acusación que incluye violencia sexual o violencia de género, mejor. Lo de sexual no está, habla de acoso sexual, ¿no? Acoso sexual. Entonces, por un lado, acoso sexual es violencia de género, es todo ese mundo de la violencia de género, y al mismo tiempo la lucha sindical. Entonces, la violencia sexual resulta que el acoso sexual no está contemplado como un problema que merezca el apoyo a la trabajadora por parte de la justicia, de los tribunales de justicia, claro,
Y sin embargo, y que lo hacen en diferentes niveles. O sea, no es que los abogados del sindicato no se lo hayan currado, que parece que se lo han currado, ¿eh? Y que luego cuando toca el momento de condenar los scratches, que evidentemente puede tener, desde mi punto de vista, ese aspecto negativo, que no van contra una empresa general, sino que van contra personas concretas, lo que convierte el scratch en algo que la opinión pública tiene más dificultades para admitir. Yo tengo el ejemplo de Pablo Iglesias y Irene Montero, a las que los sometieron a un brutal acoso en su casa, en la puerta de su casa, ¿no? Y este es a la puerta de su negocio. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que no tiene ningún sentido, que el manifestarse delante de algo que tampoco es exactamente un scratch, porque no procedían ni insultos ni agresiones, simplemente se manifestaban enfrente con pancartas. Y además manifestaciones comunicadas con la Sí, presencia. sí, con petición de todos los beneplácitos, ¿no? E Sí, incluso supongo estarían autorizadas, porque no hubo... autorizadas, convocadas legalmente y con la presencia de la policía en las propias manifestaciones. Y no, Pues y es no falta, sorprendente ¿no? esa sentencia, y claro, lo han puesto complicado, pero supongo yo que lo correcto sería que estas mujeres y la CNT, si no tiene suficientes medios, podría pedir ayuda, y supongo que los demás deberíamos prestársela de inmediato para seguir recurriendo, ¿no? Mm. Seguir recurriendo, porque es que, y bueno, y todo esto de darle la publicidad más grande posible. Porque en estos casos, si jugamos ya todos a conmover a la opinión pública, eso, que condenen al marido, a la mujer y a su marido, porque la que condena, o sea, es la mujer la que está protestando y el marido el que se solidariza, y los condenamos a la cárcel. Y a su hijo, ¿qué le hacen? Bueno, pues lo llevan a un reformatorio, lo llevan a la sala de menores, porque en algunas cárceles de mujeres me parece que tienen pero para los bebés me parece Bueno, recordar que... parece ser que tiene solidaridad familiar, de No, hombre, compañeros, claro de que tendrá ser compañeras. familiar y de todo viso evidente. Mm, Pero es una vergüenza, ¿no? ujú. En este momento, además, que estamos discutiendo, por otro lado, sobre ciertas decisiones de los tribunales en otros casos de más alto nivel, claro, dirán lo que quieran los jueces, pero están teniendo serios problemas de credibilidad, de neutralidad política, ¿eh? ¿Tú crees que eso está pasando, Félix? Y yo Que creo que, vamos a ver, la gente en general, por ejemplo, si hablas tú con gente que no es, digamos, militante de nada, amigos, compañeros, compañeras, ¿crees que eso es una percepción que está teniendo la gente, no que lo la sé, no, a eso justicia yo no me atrevería a decirlo. Yo simplemente le digo que, claro, tienen sesgo de derechas, en general, por toda la formación que han recibido, por la clase social, pero vamos, pero hay asociaciones progresistas y asociaciones no progresistas, y hay jueces no asociados, o sea que será una población variopinta, ¿no? Mm, Luego, el código penal que tenemos está hecho por una sociedad con sus limitaciones en algunas cosas, bastante mejorado respecto a la época de la dictadura, ¿no? En la restauración democrática, pues se fue cambiando todo, y aunque quedan cosas del Código Penal que podrían ser cambiadas, pero mejorado. Pero yo sí que creo que hay un cierto sesgo de derecha y un cierto sesgo, y a los sindicatos se los trata bien siempre y cuando se limiten a negociar en los despachos con los empresarios. ¿Me explico? Cuando se inician las manifestaciones y cuando las manifestaciones adquieren un tono de dureza un poco mayor, es entonces cuando yo sí que creo que la opinión social, incluso la social y por contrario la de los jueces y las autoridades políticas, es más bien conservadora. La gente sigue pensando que un scratch no se puede hacer. Un scratch no, lo de cuando se impide la entrada a los trabajadores a la empresa, ¿no? Que hay que respetar la libertad de los trabajadores que quieren ir a trabajar, ¿no? Cuando hay una huelga convocada. Bueno, por la presión que hacen los sindicatos a los que van, ¿eh? Y se les llama traidores, ¿no? Vendidos, esquiroles, estas historias, mm, se hacen porque evidentemente se les está afeando la falta de conciencia de clase, ujú. y la falta de solidaridad. Entonces, esa es la situación que yo sí que creo que hay un cierto sesgo llamado conservador, llamado derechas, y ser sindicalista no es una cosa
que puedas presumir. Me explico, en muchos sitios. O sea, yo sí lo digo, cuando procede lo digo, ¿no? Pero notas que no es un tema que te confiere, qué bien que estás indicado y tal, ¿no? No. A lo mejor si digo que soy de Ecologistas en Acción, es una buena idea, pero lo otro no tanto, ¿no? Sí, De hecho, la dirección sindical sí que es muy baja en este país, el 14%, no sé cuánto está, los últimos datos que yo recuerdo eran del 14%, ¿no? De sindicación, me parece recordar que era. Ahora mismo no tengo el dato, se busca enseguida. Y pero yo sí eso creo que no tiene. aunque no tengamos ese dato, ¿tú crees que también influye el papel que han jugado los sindicatos muchas veces, ¿no? Que han firmado convenios por debajo de la inflación, que firman convenios a espaldas de los trabajadores, que aceptan negociaciones con la patronal a alto nivel sin consultar a los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto esta gente pues transmite una idea del sindicalismo en general que no es la de todo el sindicalismo ni de todos los sindicatos. Evidentemente, sí, eso yo creo que es un hecho y una parte importante de ese posible desprestigio está bien cimentada por lo que todos llamamos los sindicalistas oficiales, ¿no? Que te das cuenta que, bueno, tiene un nivel de vida. Yo recuerdo aquí en mi casa tenía un vecino que era un sindicalista de pro de UGT, de pro, es decir, que de algún nivel. Y sensación que ese tenía de sindicalista lo que yo de japonés. Por su tipo de vida, como el horario de trabajo que tenía y tal, digo, ostras, este hombre, bien, ¿no? Bien. Entonces quiero decirte que no lo veía, ¿no? Y luego, ya te digo, cuando ves la gente que es los grandes líderes sindicales de las dos grandes patronales, pues te das cuenta de que no son trabajadores. Yo no los veo. Yo veo al de UGT y veo al de Unai Sordo y al de UGT, que ahora el nombre no lo recuerdo, pero es igual. Y no les veo como trabajadores. Los veo como gente que lleva deliberados en el sindicato, puede ser 15, 20, 30 años, no lo sé. Sí, hay mucha gente que no ha dado un palo al agua en su vida sindical, entre comillas. Claro, y si no estás con los trabajadores, no creo que puedas defenderlos, ¿no? Porque más los trabajadores no son tontos. Sí, puede ser que no digan nada, pero lo observan, ¿no? Sí, notan que hay, ¿no? Y luego, pues supongo que eso se nota luego en las elecciones sindicales, el porcentaje de gente que vota, y luego se nota en el porcentaje de gente que está afiliada y paga su cuota. Que ya digo que está muy bajo. Absolutamente. Y no son punta de lanza social los sindicatos. Bueno, concluye como quieras, Félix, porque si no se No, nos pues da el esto tiempo que para... me llama la atención y suponer que imagino que harán alguna campaña y que intentarán recaudar fondos para llevar un caso al tribunal de Parece los... que en ese caso no hay ningún problema, No, porque me ya imagino que han dicho que van a recurrir al Constitucional y que van a llegar hasta los tribunales europeos si hace falta, pero el problema que manifiestan ellas y ellos, ellas sobre todo, porque son 6 mujeres básicamente, es que eso no puede ser que no les evite entrar a prisión. Y dicen en algunos medios de comunicación, ese que te he hecho llegar también, que puede ser que cuando se pronuncien estos altos tribunales de garantías y que revisan las penas de otros tribunales, a ellas no les valga de nada ya, porque hayan cumplido la Hombre, pena. Que lo suyo sería cuando tienes 2 o 3 años, la justicia sabe que puedes estar, puede tardar 2 años en resolverse, sí, no sería justo que te mantuvieran en prisión. no sería justo que entraran hasta que hubiera una Claro, hasta sentencia que no definitiva. se solvente, porque todavía, es decir, no es el fallo definitivo. Sí, A sí. mí me parece elemental, no te puedes meter, si hay un recurso, y el recurso tiene unos fundamentos, supongo yo, pues por lo menos tienen que presentarlo en el Supremo y el Supremo a lo mejor puede desestimar el recurso simplemente leyendo el recurso y diciendo que no procede.
pero por lo menos tiene que dejar los plazos, ¿no? Mm. O sea, no pueden, vamos, yo creí que eso era elemental, que no se puede meter a nadie en la cárcel mientras la condena no es definitiva. Pero ya es una condena definitiva el hecho de que sea una condena del Supremo. El Si caso hay un es que tribunal, una instancia superior a la que puedes acudir, yo creo que no es definitiva. bueno, no son tribunales de justicia, son tribunales de garantías, como el Tribunal Constitucional, que puede revisar por si se han violado determinados derechos constitucionales. Pero vamos en la sensatez jurídica. Pero claro, es que Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no son supuestos terroristas. No han matado a nadie. Es una lucha sindical, evidentemente. sí. Y están localizadas. No son gente que se pueda marchar mañana a las Bermudas, ¿no? Mm. Las vas a meter en la cárcel para luego, dentro de año y medio, decir... ¿Qué vas a decir? Sí, sí, ¿Qué sí. indemnización le das luego para resarcirles del daño hecho? ¿3 Exacto. millones de euros, 2 millones? Yo qué sé. No, es que no hay indemnización que satisfaga que una madre se quede sin educar a su hijo de 10 años. Que sí, que estoy de acuerdo totalmente contigo, pero lo que pasa es que si eso Ya, fueran ya, no sé. políticos importantes, estoy pensando ahora en el caso de, por ejemplo, del señor Griñán y los seres y algún otro, ¿no? Que recurso tras recurso, alegando esto, lo de más allá, la enfermedad, al final, a pesar de una condena firme, han evitado entrar en la cárcel y ahora el Constitucional les exime de entrar en la prisión porque digamos, dicho al Supremo que se han equivocado y que no debía de haber no debía haberlos juzgado de la manera que los ha juzgado y les ha quitado ya la condena. Es decir, que si eres alguien, personaje político Bueno, sobre eso por todo, descontado, claro. El que tiene buenos abogados y es claro, alguien. claro, claro. Al final ese no entra, pero a lo mejor estas mujeres entran. En cualquier caso, eh, hablando de lo que decías tú hace un momento, ¿cómo lo resarcen? Mira, también en el día de ayer hemos conocido una información de un caso de unos anarquistas, compañeros o no compañeros, como queramos llamar, de un grupo anarquista que había sido condenado habían sido condenados a prisión y estaban en prisiones de alta seguridad por ser anarquistas y el Tribunal Supremo les ha dicho a quien los habían condenado y al propio Estado que había sido un error, que eran inocentes, que no querían constituir y no constituían ningún grupo anarquista y que a los que habían estado en la cárcel, además en celdas de alta seguridad y de aislamiento, porque decía la juez que eran muy peligrosos, les tienen que indemnizar con 56.000 euros y Una ponerlos vergüenza. inmediatamente en libertad. Pero esos son casos también extra, ¿no? ¿Cuántos hay Es una que...? vergüenza. ¿Cuántos tiempo llevan en la cárcel? Pues meses. Ahora tengo la noticia aquí. Si A la, meses nada más. Bueno, si son no, no, meses, años, perdón. años. Años, sí. Y en celdas de alta seguridad, en 5 prisiones diferentes y de aislamiento, por peligrosos terroristas, decían. No se ha podido acreditar nada de terrorismo, ningún grupo terrorista, y el Tribunal Supremo le ha dicho al Estado que se habían equivocado y que tienen que indemnizarlo con 56.000 euros. Es poco. Pues te han jodido la vida. Les ha jodido la vida, Usted, claro. perdón, o sea, Eso no va. no sé si tú recuerdas viste la película de los 7-8 de Uruguay, ¿no? No caigo ahora, pero En los que cuenta. se pasaron años encerrados en celdas también de máxima seguridad, aislados lejos unos de otros, sin ninguna causa, claro, evidentemente, y al final salieron y no llegó a ser presidente. Ah, no me acuerdo quién era, pero la película la vi y la película era muy buena. La larga noche, me parece, o 6 años de oscuridad, era un título de este estilo, ¿no? Y lo narraba, bueno, el coraje que tuvieron, la fortaleza que tuvieron, y se lo comieron, pero luego salieron, yo creo que incluso fue después el que estuvo de presidente, aquel tan famoso, tan sencillo el hombre que luego se volvió a su casa, Mm, el presidente de Uruguay, ¿no? mm, Que era un tío de una honestidad, de los políticos más honestos que he visto yo en vida, vamos, de los más honestos, ¿no? Y creo que él fue uno de los que estuve ahí dentro y mm. cuando salió,
de la cárcel, llegó a la política, llegó a ser, me parece recordar que llegó a ser presidente de Uruguay. O estás hablando de Mujica. Mujica. Sí. No sé si Mujica o Mujica. Bueno. Era una persona de categoría moral superior. Bueno, pero le pasa también a Mandela. Aunque Mandela sí que estuvo, cuando lo detuvieron al principio, sí que estaba en un grupo violento. Sí. Sí, bueno, pero en un contexto totalmente... Bueno, claro, no digo, pero quiero decir que era de un grupo violento, y lo detuvieron una policía que era parafascista, paranazi, mejor dicho. Sí. O sea, que es así. Esperamos que le estaba combatiendo, pegando tiros. Sí. Luego ya se convirtió en un pacifista radical y hizo todos los gobernantes, desde mi punto de vista, modélicos del siglo XX, ¿no? Por algunas cuestiones. Pero bueno, y esto que tú me contabas de los anarquistas no lo sabía, pero vamos, fallos de esos hay los que quieras. Para concluir y sobre todo dar datos que sean ciertos y no dejarlos así en el aire. Te lo leo, además te lo he enviado hace un ratito también. La justicia condena al Estado a indemnizar al activista que pasó 16 meses en prisión acusado de terrorismo. Ha sido la Audiencia Nacional que obliga a la Administración a pagar 54.650 euros al joven por estar en régimen de aislamiento antes de que le absolvieran a él y a todos los imputados que pertenecían a un grupo de activistas y veganos. Y pertenecían a un grupo de activistas, anarquistas y veganos. Lo de veganos es lo peor. Pero no terrorista. Y los consideraban... ¿Pero en la cárcel solo entró uno o entraron los demás también? Entraron los demás, pero aquí indemnizan solo a uno. En cualquier caso, la información... Bueno, es igual, aunque fuera solo uno, los demás los hubieran dejado fuera y solo a uno lo hubieran metido en la cárcel. Es una barbaridad. O sea, claro, estamos siendo de antes. Es decir, oiga, en una cosa como esta, mientras uno está recurriendo y tiene que saber recurrir, claro que el juez lo había condenado pensando que era un peligro público, ¿no? Y que iba a poner una bomba en la ópera de Barcelona cualquier día de estos, ¿no? Recordando cosas extrañas del pasado, ¿no? O no extrañas, cosas del pasado. Pero no tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido que estas mujeres con las que hemos empezado estén cumpliendo pena de cárcel, vayan a cumplir pena de cárcel por haber hecho no un sketch, sino una manifestación delante del lugar de trabajo, que evidentemente es una tienda, no es una empresa. Tienen derecho, sí, claro que tienen derecho. Yo creo que tienen derecho a hacerlo, no hay ninguna duda. Y que de luego eso no es motivo de pena de cárcel, ¿no? Y vamos, me parece un despropósito. Bien, cerramos porque si no le damos 1000 vueltas. Hoy nos estamos yendo de aquí para allá y volviendo. No, hemos estado dando vueltas en torno a lo mismo. A la lucha sindical, a la represión y a la condición de los jueces. Porque en el tema de las 6, vuelvo a repetirte, aparte de las mujeres físicas, ¿no? Sí. Ahí la pena va contra el sindicato. Sí, que condenan también al sindicato a una indemnización. Y hay, si leemos toda la información, hay contradicciones. Es decir, primero dicen que es una condena a personas y no al sindicato en sí, y después condenan a la vez al sindicato a indemnizar. Entonces, es una contradicción en la misma sentencia. Es decir, si el sindicato no lo condenas, ¿por qué obligas al sindicato a los gastos? No creo que... a indemnizar con 100 y pico mil? Bueno, como no tenemos la cifra exacta ahora delante... Eso, lo que sea. Pero no, parece que es una... Claro, por eso le hemos dedicado más tiempo, porque recuerdo que yo empezaba hablando de las difíciles condiciones en las que pasa el sindicalismo en el mundo en este momento. Sí. Cuando debería seguir siendo uno de los puntos centrales de la lucha social. Porque al final la implicación del poder y el dinero es lo que marca la situación de explotación y opresión. Y de los núcleos que luchan contra eso están los sindicatos, ¿no? Entonces me parece que es una cosa obvia. Y bueno, ahí estamos en situación de debilidad, ¿no? Bien, ponemos música. Me parece bien. Nos queda poco tiempo. Muy poco. ¿Cuánto? Muy poco. En realidad 5 minutos, si quieres. Pues 5 minutos prácticamente. Todo lo otro es muy complicado. Puedo mencionártelo de alguna manera por encima.
y dejarlo como pendiente si quieres. Pues adelante, yo estaba mirando un Sí, tiempo. yo he visto que nos entreteníamos mucho, pero como te veía muy animado, digo, pues mira, qué maldad, este tema que estamos tratando está bien, ¿no? O No, sea, hombre, no. ha cuadrado sacar ejemplos que además se han conocido en el día Ah, es decir, recientemente y venían un poco a cuento. Vamos a ello. Cuenta lo que quieras, si quieres lo presentamos y volvemos a hablar de ello, aunque creo que de esto, de la prefiguración, hemos hablado alguna vez. yo sí, yo soy de los que habla con cierta frecuencia del tema de la prefiguración, porque me parece un concepto central en el anarquismo y que debe ser mantenido y recuperado siempre, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en que, de alguna manera, algunos de los sectores que luchan en la lucha, digamos, ecológica, que me parece una lucha importante en estos momentos también, también manejan la idea de prefiguración, ¿no? Y en unos momentos en que la idea de un apocalipsis que va a acabar con todos nosotros, que es una idea antigua por otra parte, pues puede seguir siendo un, una causa de desmovilización social, ¿no? Porque al final el miedo paraliza. El miedo nunca, salvo situaciones muy específicas en que el miedo te hace correr como no has corrido en tu vida, ¿no? O dar un salto, yo lo he vivido eso, ¿no? Dar un salto para librarme de un perro que cuando salté la valla miré para atrás y digo, no, yo no he podido saltarme esto, pero me lo había saltado, ¿no? Mm. Pero eso no sé si te habrá pasado alguna vez aquí en la vida, ese miedo, pero el miedo es destructivo, el miedo es paralizador. Y entonces lo de la prefiguración es una manera de plantear la revolución huyendo de imágenes apocalípticas por un lado, que no ayudan en nada, y huyendo por otra parte de imágenes de que la revolución es cortar cabezas. Y no lo digo como un exceso, sino que es que se ha hecho. La Revolución Francesa, los dos grandes modelos de las grandes revoluciones contemporáneas, la francesa y la rusa, y la de Estados Unidos también previamente, pero fue una guerra de independencia más que una revolución. Eh, la rusa y la francesa asesinaron de lo lindo las dos, de lo lindo, para luego una acabar con Napoleón ¿me explico? Y los otros acabar con Stalin. Pues vaya. Y el Gulag, pues felices vosotros, ¿no? A eso me quería referir. Entonces, lo de la prefiguración, que es un concepto que aparece en el anarquismo inicial, pero que es recuperado. El texto tan largo que te mandaba es de Uri Gordon. Ese es uno de los teóricos sugerentes del anarquismo. Me parece que su origen, ahora no me acuerdo dónde es. Yo lo había leído ya en algunas ocasiones. Pero ahora lo dejamos si quieres, ¿eh? Y lo planteamos para el próximo programa, empezamos por ahí, así Si no te quieres, te fastidio. cuento esto que te he contado ahora un poco y lo aplazo para la semana que viene y la gente si Sí, quiere que se lo busque. será mejor para desarrollarlo bien Sí. y te pido disculpas porque No, 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 que va, pues nosotros te he siempre de fastidiado acuerdo. el guión con... Estas cosas además duran lo que duran. Y a veces sería uno más y otras veces uno. No creo que nos hayamos repetido ni que hayamos. No lo sé, no creo que hayamos aburrido. No. Nunca se sabe. Bueno, aquí la gente tiene licencia y permiso para apagar la radio, cambiar de emisora Exactamente. e incluso después decirnos que somos unos plastas. Pero en fin. Sí, ya, yo te conté la anécdota aquella cuando uno me dijo en una conferencia que no había hablado, que había ido para que le hablaran de otra cosa. Y digo, ah, pero mi conferencia es esta. Yo siento que, como es gratis, no le puedo devolver el dinero, o sea que no puedo hacer nada por usted. Pues eso, como es gratis y es voluntario que os pongáis, pues no puedo hacer de nada. Muy bien, Félix. Pues nos oímos la semana que viene, ¿De acuerdo? aunque haga calor, ¿vale? Bueno, no sé si lo da. Aquí Madrid está apretando, pero como todos los veranos. Bueno, Por ahora, nada especial. quiero decir que seguiremos aquí, aunque... Exactamente. Muy bien. Pues Un hasta abrazo fuerte, muchacho. igualmente, hasta la próxima. La próxima.